Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a intentar hablar acerca de los modal idioms o expresiones modales. También lo podréis encontrar como semi-modals, ¿de acuerdo? Modal idioms, semi-modals. En cualquier caso, nos referimos a una serie de expresiones verbales que pertenecen a la familia de los verbos modales, aunque no son considerados totalmente como tales, ¿de acuerdo? Guardan algunas relaciones, algunas características comunes con ellos, principalmente el hecho de que añaden un matiz de significado al verbo al que acompañan, ¿vale? Hay distintos modal idioms o expresiones modales. Nosotros vamos a centrarnos en algunos de ellos, en concreto 3 de ellos que suelen dar problemas por su similitud en la forma. Estos 3 de aquí que os señalo en pizarra: used to, be used to, get used to. Su forma puede dar lugar a dudas. Y had better and would rather. ¿De acuerdo? Pues vale, vamos allá, vamos a empezar con los 3 primeros y para ello vamos a echar un vistazo a un imaginario hilo de Twitter, ¿vale? En el que alguien ha buscado COVID students, estudiantes COVID, estudiantes en la época del COVID. Vamos a ver los comentarios que hacen algunos estudiantes al respecto de esta época. Un tal Tom dice: We used to hang out with friends every day. Mary: We didn't used to do so many video calls. Leo, por partida doble: We are used to mobile phones and using social networks, but we aren't used to home quarantine and learning online. Y por último, Lupita: We are getting used to online platforms, social distance, and communicating through email. Vale, intentad pensar un poco cómo traduciréis cada uno de ellos y vamos a ir viendo caso por caso, particularidad por particularidad, comenzando con las 2 primeras frases. We used to hang out with friends every day. We didn't used to do so many video calls. Fijaos que en ambos casos la expresión used to o didn't used to está seguida por un verbo en la forma base. Hang out y do, ambos verbos están en la forma base. Recordad que la forma base de un verbo es la forma sin añadirle ing, sin añadirle ningún tipo de desinencia, determinación, etc. ¿De acuerdo? Hang o do es el nombre del verbo. En ambos casos, en ambas frases, lo que estamos expresando es un hábito pasado, algo que alguien solía hacer y que posiblemente ahora ya en el presente no sigue haciendo. Nosotros solíamos salir con los amigos todos los días. Nosotros no solíamos hacer tantas videollamadas. ¿De acuerdo? Fijaos en el detalle que used to es una expresión referida al pasado, por lo tanto solía, y tiene sentido que aparezca con su terminación ed, que indica el pasado. Del mismo modo, en las frases negativas tenemos que utilizar el auxiliar didn't, que es el auxiliar característico del pasado simple, ¿vale? En ese caso, el verbo principal use perdería la d, ¿vale? Cuidado porque llegado a este punto podemos tener dudas con cómo expresar un hábito presente, una frase del tipo suelo levantarme tarde, un hábito referido al presente. Podríamos pensar que si para hablar de cosas que solíamos hacer, que eran hábitos pasados, utilizábamos la forma used con ed, pues simplemente para hablar de un hábito en presente, si quitamos la d, pues ya teníamos una frase referida a un hábito presente, pero eso es erróneo. La frase I used to get up late es errónea, ¿de acuerdo? En su caso, lo que tenemos que hacer es utilizar el verbo get up en presente simple. Recordad que el presente simple se utiliza para hábitos, ¿de acuerdo? Y reforzarlo con el sentido de usually, del adverbio de frecuencia usually, que significa normalmente. Normalmente me levanto tarde o suelo levantarme tarde, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, porque la forma used to solamente se utiliza referida al pasado. Por tanto, siempre la vamos a encontrar con la ed y en negativa con didn't, ¿vale? Vale, las siguientes 2 frases, fijaros que no encontramos we are used to mobile phones and using, we aren't used to home quarantine and learning online. Fijaos que en ambos casos a la expresión be used to le sigue tanto un sustantivo sintagma nominal, mobile phones, home quarantine, cuarentena en casa, como un verbo using and learning, que en ambos casos va seguido de ing. Es decir, cuando utilicemos la expresión be used to, la opción va a ser utilizar un sustantivo o bien un verbo con ing, con el sentido de estar acostumbrado a algo. Estamos acostumbrados a los teléfonos móviles
y a utilizar las redes sociales, pero no estamos acostumbrados a estar de cuarentena en casa, la cuarentena en casa y aprender a través de Internet, ¿vale? En este caso, el verbo to be sí que permitiría conjugarlo en distintos tiempos, principalmente en pasado. We were used to. Estábamos acostumbrados a. O incluso en futuro, aunque puede quedar un poco raro. We will be used to. Estaremos acostumbrados a. ¿De acuerdo? Vale, por último, la última frase, el último comentario, ese we are getting used to. Fijaros también de nuevo que le sigue a esa expresión. Online platforms, social distance and communicating. De nuevo nos encontramos que la opción después de la expresión get used to, del mismo modo que ocurría en be used to, es o bien un sintagma nominal, un sustantivo, un nombre, como estos dos que tenemos en pizarra, o bien un verbo con ing, communicating. ¿De acuerdo? En ambos casos, la expresión get used to lo vamos a traducir como acostumbrarse, ¿vale? Diferenciándolo de be used to, estar acostumbrado. El comentario lo traduciríamos como nosotros nos estamos acostumbrando, fijaros que he traducido el verbo get used to, acostumbrarse, en presente continuo, ¿vale? Nos estamos acostumbrando ahora a las plataformas online, a la distancia social y a comunicarnos a través del correo electrónico, ¿de acuerdo? Simplemente recordad que used to es la expresión de hábitos pasados que va seguido de un verbo en la forma base, como hang o como do. En el caso de be used to y get used to, hacen referencia a estar acostumbrado en el caso de be used to y acostumbrarse en el caso de get used to, y que en ambos casos las opciones que tenemos es que vayan seguidos por un sustantivo o bien por un verbo que siempre debería ir con ing, ¿vale? De acuerdo. Vamos con las siguientes expresiones modales. Had better and would rather. Para ello, vamos a utilizar como ejemplo una conversación de WhatsApp, ¿vale? Entre dos amigos. Uno de ellos dice, I love being home quarantine. Me encanta estar en cuarentena en casa. El amigo le responde, Really? This is so boring. De verdad, esto es muy aburrido. I'd rather go to class every day. De acuerdo, nos encontramos con la primera expresión. Lo primero que quiero que recordéis es que el apóstrofe con la D es la forma contraída de would, ¿de acuerdo? Fijaos también en el verbo, la forma del verbo que sigue a rather. En este caso, lo que le sigue es un verbo en la forma base también, go, ¿vale? La expresión I'd rather sigue de un verbo en la forma base, lo vamos a traducir como preferiría. De verdad, esto es muy aburrido. Preferiría ir a clase todos los días. El amigo le responde, You must be joking. Debes estar de cachondeo, debes estar de broma, debes estar bromeando. I'd rather not get back to school. Fijaos que aquí lo que tenemos es la forma negativa de would rather. Lo único que hemos hecho es añadirle el adverbio negativo not. Y luego el verbo en la forma base. Debes estar de cachondeo. Yo preferiría no volver al colegio. El compañero le responde, I'd rather you didn't spend so much time playing video games. Fijaos que en esta frase I'd rather no va seguido de un verbo en la forma base, sino que lo que tenemos a continuación es un sujeto, en este caso you, un pronombre personal, ¿vale? Un sustantivo, y luego un verbo en pasado simple, como didn't spend. ¿Cuándo vamos a utilizar esa estructura? Vamos a utilizarla sobre todo cuando queramos expresar que preferiríamos que alguien hiciera algo distinto. En el primer caso, preferiría ir a clase todos los días. Y en el segundo caso, preferiría que tú no pasaras tanto tiempo jugando a los videojuegos. ¿De acuerdo? Son las dos opciones que tenemos con would rather. O bien un verbo con su forma base, I'd rather go, o bien una frase, digamos, con su sujeto y su verbo, en este caso con pasado simple. I'd rather you didn't spend. Preferiría que tú no pasaras. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué le contesta el amigo. You'd better shut up. Fijaos que de nuevo nos encontramos aquí el apóstrofe con la D, pero en este caso esa apóstrofe con esa D es la forma contraria de had. Mucho cuidado, ¿vale? Aunque se pueda encontrar la contracción de la misma manera que en I'd rather, pero son dos contracciones que vienen de dos cosas distintas.
este I'd vendría de I would y este you'd vendría de you had, ¿de acuerdo? Fijaos la forma del verbo que aparece detrás de you'd better. Es un verbo, de nuevo, en la forma base, should, ¿de acuerdo? En este caso lo que tenemos es la expresión similar a sería mejor que, sería aconsejable, ¿vale? Algo así como sería mejor que te callaras, ¿vale? Vamos a pensar un poco con respecto a estas dos estructuras. En el caso de had better, lo que tenemos evidentemente es la expresión de una sugerencia, de un consejo, de una recomendación. You'd better shut up. Sería mejor que te callaras. Del mismo modo que el verbo modal should, debería, también expresa exactamente lo mismo. Es decir, you'd better shut up podría decirse, parafrasearse perfectamente como you should shut up. Incluso la expresión if I were you, de la segunda condicional, si yo fuera tú, if I were you, I would shut up. Si yo fuera tú, me callaría. También es la expresión de una sugerencia, de un consejo, de una recomendación. Sin embargo, en el caso de would rather, lo que tenemos es la expresión de la preferencia, cosas que preferiríamos hacer o que preferiríamos que alguien hiciera. En ese caso, tenemos unas expresiones muy similares con would prefer, preferiría, ¿vale? Seguido de un verbo con to, o en el caso del verbo prefer en presente, seguido de un verbo con to o ing. Del modo que I'd rather go to class every day podría parafrasearse como I would prefer to go to class every day. O incluso I prefer to go o I prefer going to class every day. ¿De acuerdo? Pues bien, sin más, toda esta es la explicación de los modal idioms, entre otras cosas que habría también que explicar. Si tenéis alguna duda o algún problema, si queréis poner en contacto conmigo, aquí tenéis mis datos. Sin más, un abrazo digital. Adiós.